maravillosa mañana. ¿Qué tal si mira al que está a su lado y le dice, qué bueno que estás en la casa de tu Padre? Amén. Qué bueno que estamos en la casa de nuestro Padre Celestial. Amén. Sean bienvenidos, y a todos los que nos ven a través de la conexión por internet, por las redes sociales, una palabra de bendición para ellos también. Amén. Le invito a que busquen su Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 15. Lucas capítulo 15, desde el verso 11 en adelante. Amén. ¿Cuántos tienen el texto? Amén. Le invito a que esté de pie tan solo un minuto. Y vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre de Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se arrimó y se fue a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Verso 17. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre y cuando... Gloria a Dios. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Levante sus manos, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, en este maravilloso día. Gracias porque podemos venir a tu presencia a través del sacrificio que tu Hijo amado Jesús hizo en la cruz del Calvario. Gracias porque nos podemos acercar con confianza a través del poder que tiene la sangre de Jesús. Declare conmigo, la sangre de Jesús tiene poder y me ha lavado para venir a la presencia de mi Padre, para levantar las manos. Gracias te damos en esta mañana, Señor, porque lo que hiciste en la cruz del Calvario abrió un camino, abrió una puerta para poder clamar a ti, Señor, con total confianza y libertad. Hoy declaramos que tu presencia, Espíritu de Dios, está sobre nosotros y sobre este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, hoy declaramos, Señor, que el poder que tiene tu palabra, Señor,
Tu palabra es poderosa para dar vida, para dar sanidad, para dar salvación, para dar libertad. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que todo pensamiento, todo mover contrario en este lugar es detenido en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Hoy declaramos que toda obra de oscuridad y de las tinieblas es derribada, es desautorizada, es inoperante en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaramos que lo que impide ver tu gloria y tu milagro sobre nuestras vidas es derribado y es quitado. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Te bendecimos, Señor. Amén y amén. A su nombre. Aplauden al Señor fuerte. Aleluya. Puede tomar asiento. Dios le bendiga. Este es un pasaje maravilloso acerca de el hijo pródigo. Algunos estudiosos en la historia de las Escrituras, algunos teólogos, estudiosos, maestros, en años anteriores decían que la parábola del hijo pródigo también muy fácilmente podía llamarse la parábola del amor del Padre, porque quiere resaltar es el amor de Dios sobre sus hijos, el amor de Dios sobre cada uno de nosotros. Amén. Podemos verlo en la cruz del Calvario, donde Dios dejó que colgaran en el madero a su hijo. Él puso su vida, como dice la Escritura, para brindarnos a nosotros salvación. ¿Sabe? En Cristo, en ese sacrificio, en Él, nosotros tenemos todas las bendiciones. Como dice Pablo, que con Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Y viendo el pasaje del hijo pródigo, que quizás usted lo ha leído, lo ha escuchado, dice que este hombre tenía 2 hijos y el hijo menor se acercó a pedirle la parte de la herencia. Para entender un poquito, y sé que hoy es Santa Cena, trataré de resumir lo mejor posible. Para la cultura judía, el hecho de que un hijo le pidiera al padre la herencia y estando el padre vivo era un insulto, era deshonrarlo. Y este hijo menor fue allí a donde su padre a pedirle la parte de su herencia. Hace tiempo atendimos un caso cuando con mi esposa estuvimos pastoreando una iglesia en San Francisco, acá, y nos relataban el caso de una mujer que era anciana y los hijos le pidieron que colocara los papeles de la propiedad a su nombre. Y comenzaron a hacerle cambios, le comenzaron a hacer modificaciones a la casa. Y ya cuando la señora estaba muy avanzada de edad, ya les comenzó a estorbar, les comenzó a molestar. Y sabe, ellos hicieron esto, como no podían atenderlo, como para ellos era un estorbo, la colocaron en un ancianato. Y uno dice, wow, ¿cómo están las cosas? Y sabe, desde que ellos hicieron eso, claro, me desconecté desde hace años desde que salimos de Venezuela, pero en el tiempo que supe, nunca levantaron cabeza, nunca prosperaron. ¿Sabe? Y para la cultura judía, esto que había pedido el hijo menor era una deshonra, porque solamente se podía reclamar la herencia cuando ya el padre había fallecido. Y a veces pensamos que la parábola del hijo pródigo es para aquel que está perdido por allá en el alcohol, perdido en la droga, pero resulta que también es para nosotros que estamos en la iglesia. Porque dice el pasaje que él estaba en casa de su padre. ¿Saben? Muchas veces nosotros estamos en la casa de nuestro Padre Celestial, pero no tenemos una relación genuina con Dios. Muchas veces estamos en casa de nuestro Padre Celestial, pero no tenemos una conexión verdadera con Dios. Este joven no tenía una conexión verdadera, una relación genuina con su padre. No estaba mirando la relación de él con su padre, estaba mirando
los bienes materiales. ¿Sabe? Es un error y es triste. Pasa en muchas iglesias, mucha gente asiste a la iglesia, mucha gente va a la iglesia, pero no tiene una relación genuina con su Padre Celestial. Mucha gente va a la iglesia y es triste estar en la casa de Dios, estar en el palacio del Rey, poder mirar y ver lo hermoso que es, pero no conocer su presencia. Lo más importante cuando estás en la casa de tu Padre es conocer la presencia del Padre. Es poder adorar la presencia del Padre. Es poder venir y rendirnos en adoración al Padre. Cuando nosotros nos conectamos de esa manera con nuestro Padre Celestial, sabe, todas las cosas pasan a ser secundarias. Cuando nosotros lo primero que hacemos en casa de nuestro Padre es conectarnos con su presencia, entender lo que Él quiere para nosotros, la Escritura misma dice que todas las cosas nos serán añadidas. Pero este joven no tenía una relación genuina, no obedecía a su padre, no conocía la presencia de su padre. Y dice la Escritura que él pidió la parte de su herencia y se fue a una provincia, dice, a malgastarlo todo. ¿Sabe? Hay gente que, y no está mal, porque Dios nos llama a que toquemos, que Él abre la puerta, a que pidamos, que Él nos dará. Y el deseo de Dios siempre ha sido darnos. El deseo de Dios siempre ha sido bendecirnos. Desde que Dios creó al hombre, incluso antes de que Dios creó a Adán y a Eva, ya las bendiciones estaban preparadas. Todo lo que necesitaban estuvo preparado. No fue que Dios Dios nunca improvisa, ¿sabes? Dios tenía preparado toda su bendición y toda su provisión porque creó primero todos los árboles, todos los seres vivientes y después creó al hombre. Antes de que Dios me creara, ya tus bendiciones y mis bendiciones ya habían sido creadas por Él. Dios no improvisa nada. Pero debemos entender nosotros que lo primero que debemos hacer es conectarnos con nuestro Padre Celestial. Es adorarlo, es buscarlo. Amén. Y sigue diciendo el pasaje que él lo malgastó todo. Verso 14. Y vino una gran hambre en aquella provincia y le comenzó a faltar. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra y este hombre lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Sabes? Hay personas que pasan desiertos y que pasan crisis que no están en el plan de Dios. Es posible que en algún momento hayamos pasado o estemos pasando alguna crisis, algún inconveniente, algún desierto, pero ese desierto no estaba en el plan de Dios. Este joven comenzó a tener una gran necesidad por haber malgastado, por haber tomado una mala decisión. Y el problema de tomar una mala decisión, pues tomaste una mala decisión en el pasado, no podemos meternos en una máquina del tiempo, no existe, no podemos retroceder lo que ya fue. El problema de tomar una mala decisión, que hay personas que siguen por el camino equivocado. El problema de una mala decisión, el problema de un desierto, de un fracaso, no es que tuviste el fracaso, tuviste el desierto, no. El problema es no detenernos y comenzar a analizar y a pensar. Y dice el pasaje que él deseaba saciar su hambre con la comida de los cerdos. Este joven era un príncipe. Su padre tenía jornaleros, me dice el pasaje, o sea que tenía trabajadores, tenía una hacienda muy grande y a este joven no le faltaba nada. Y comenzó a faltarle allí donde estaba por una mala decisión.
Pero dice la Escritura en el verso 17 que volviendo en sí, diga conmigo, volviendo en sí. En algún momento Dios tocó la mente de este joven y dice que volviendo en sí, él dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El hecho de que este joven se había apartado de su padre para malgastar todo lo que tenía, dice que llegó un gran hambre a aquel lugar y no tenía nada y se arrimó a un hombre que vivía en esa provincia y lo envió a apacentar cerdos. El Señor Jesús le estaba hablando a los judíos, a la cultura judía. Y para entender un poquito todo esto, se acercó, se arrimó a un hombre y comenzó a apacentar cerdos. Y los cerdos en aquel tiempo eran clasificados como animales impuros. Los judíos no podían ni siquiera acercarse ni tocar los cerdos porque eran animales impuros. Pero el error de este joven no solamente lo llevó a que le diera hambre, sino que cayó en lo más bajo. Cayó en lo más hondo. Pero dice el verso 17 que volviendo en sí, dijo, pero ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre con abundancia de pan? Cuando tú y yo volvemos en sí de una mala decisión, lo primero es que debemos recordar que en casa de nuestro Padre Celestial tenemos todas las cosas. Este joven tuvo que atravesar ese desierto para entender que en casa de su Padre, en casa del Señor, tenemos todas las cosas. Buscando primero su presencia, en Él tenemos todas las cosas. Le decía a unos jóvenes en San Francisco que visité una iglesia donde la semana pasada estuvimos predicando, ¿qué es más grande, la mano del hombre o la mano de Dios? Y evidentemente la mano de Dios. ¿Sabes? Cuando buscas solamente lo que te puede dar el hombre, te quedas con poco. Pero cuando tú y yo buscamos lo que puede darnos la mano de Dios, esa bendición es abundante. Cuando la bendición viene de la mano de Dios, esa bendición es perecedera, es para siempre, perdón. Cuando la bendición viene de la mano de Dios, nada ni nadie puede quitarte lo que viene de la mano de Dios para tu vida, su nombre. Le damos gloria al Señor. Apláudele al Señor fuerte. Cuando tú y yo reconocemos nuestra falta, nuestro pecado, inmediatamente cuando nos dirigimos a Dios, que conoce todas las cosas, genuinamente, automáticamente viene un proceso de restauración, un proceso de restitución. Y fue lo que sucedió. Porque dice el pasaje que en el verso 18, dice, me levantaré. Cuando tú y yo entramos en sí, cuando tú y yo sabemos que hay cosas que tenemos que ajustar con Dios, que hay cosas, asuntos pendientes con Dios, lo primero que tenemos que hacer, después de pensarlo y decirlo, levantarnos. Implica ir a la presencia de Dios. Y este joven se levantó y dijo, iré a casa de mi padre y le confesaré mi pecado. Le diré que he pecado contra él y contra el cielo. Y así lo hizo. Dice que levantándose fue a casa de su padre. Cuando aún estaba a lo lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia. Y se echó sobre su cuello y lo besó. Tuve la oportunidad de escuchar un testimonio de un pastor aquí en Venezuela. Uno de sus hijos, como de 20 años, perdido en las fiestas, en las discotecas, llegaba tarde, llegaba borracho y ya el pastor estaba hasta aquí. Y una madrugada dijo, lo voy a esperar.
porque ya es suficiente. Dice que lo esperó toda la madrugada. Cuando llegó ya casi al amanecer, le dijo: agarra tus cosas y te vas de aquí. Agarra tus cosas y te vas, porque no es posible. Toma lo que tienes, te vas, porque ¿qué va a decir la gente? Además, soy el pastor de la iglesia. ¿Qué van a decir las personas? Que no pierden tiempo en hablar. Entonces, toma todo y te vas a ir. Santo. En el momento en que el hijo tomó sus cosas, la voz de Dios le habló al pastor y le dijo: ¿qué haces con mi hijo? Él se detuvo. Dijo: Señor, no. Llama. Báñalo. Prepárale una sopa y lo acuestas a dormir. Sí, Señor. Y este hombre, el pastor, corrió, agarró a su hijo, lo bañó, le dio una sopa y lo arropó. Dice que ese acto tocó tanto la vida de su hijo, que estaba perdido, que Dios lo restauró, que Dios lo volvió a traer a él, que Dios transformó la vida de ese joven. ¿Saben? Muchas veces hemos sido descalificados por la gente, por la sociedad, por las personas. Muchas veces quizás ha sido criticado, señalado. ¿Y quién le dijo a este que puede hacerlo? ¿O quién le dijo a ella que? Muchas veces la marca de lo que dice la gente, o acciones, situaciones, han estado marcando nuestra vida, han estado golpeando nuestras vidas. Quizás desde niño te dijeron: eres incapaz, tú no puedes hacerlo, no sirves para nada. Pero ¿sabes algo? El amor de Dios nos atrae a Él a través de su Hijo Jesús. Y todas esas críticas, todos esos señalamientos quedan atrás, porque lo importante es lo que el Padre piensa de ti. Lo importante es que el Padre Celestial te llama. Si la gente te ha dicho: y ahora tú vas a la iglesia, lo importante es que el Padre Celestial te está llamando. Lo importante es que el Padre está con los brazos abiertos para restaurarte. Si has fallado, si has pecado, si te has caído, levántate, como hizo este joven. Se levantó y, levantándose, corrió a casa de su padre. Y dice el pasaje que cuando el padre lo vio, comenzó a correr. Imagínense, hombre con su túnica, su vestido, agarrado para correr. Y dice que se le tiró encima y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Saben, no sé la condición que te puedas encontrar o por lo que hayas atravesado. Lo que sí te quiero decir a través de la palabra es que cuando tú y yo nos levantamos a ir a la presencia de Dios, a reconocer nuestras faltas, a reconocer el pecado, nuestros errores, los brazos del Padre están abiertos. Los brazos del Padre están abiertos no para señalarte, los brazos del Padre están abiertos para recibirte. Aleluya. Dice la Escritura que este joven venía y el Padre dijo: saquen el mejor vestido,
coloquen un anillo en su mano y pónganle calzado, porque este es mi hijo que se había perdido, pero ha regresado, se había muerto, pero ha resucitado. Cualquiera que sea la circunstancia, el desierto que hayas atravesado, los brazos de Dios están abiertos. Dios te dice hoy, esta es mi hija, este es mi hijo, que se había extraviado, que se había alejado, pero ha vuelto. Dios te trae a su presencia para poner un vestido nuevo. Dios te trae a su presencia para poner un anillo en tu mano. Dios te trae a su presencia para cambiar tu calzado de vida, para poderte vestir reales, para poderte vestir santa a su nombre gloria. Y no solamente eso, te trae a su presencia para ponerte un anillo que significa la autoridad de Dios a través de Jesucristo en nuestras vidas. A su nombre gloria. Y dice la Escritura, esto mismo hizo Dios con la iglesia. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 17. Amén. Voy a leer desde el Efesios 1, 19. Y dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre en los lugares. Mira esto. Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también el venidero. Jesús está sentado en lo más alto, sobre todo nombre, sobre todo poder, sobre toda autoridad, sobre todo principado, y sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Y escucha el versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién? A la iglesia, que es su cuerpo. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Lo que nos enseña esta parábola, cuando el padre colocó el anillo sobre su hijo que se había perdido, es la misma acción que trae el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dice que la supereminente grandeza del poder de Dios que operó en Jesús, y dice el pasaje, para con nosotros los que creemos. Y dice que Él está sentado sobre todo principado, potestad, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre está sentado Jesús. Y el versículo 22 es maravilloso porque dice, y lo dio por cabeza todas las cosas a la iglesia. Lo que dice el pasaje es que todo ese poder y toda esa autoridad que hay en Cristo también fue transferida a la iglesia porque es su cuerpo. A la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. El sacrificio de Cristo, y ya con esto cierro, Filipenses, capítulo 2. Aleluya. Desde el versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. La humillación y la exaltación de Cristo comienza diciendo: haya pues en vosotros, el apóstol, el mismo sentir que hubo en Cristo. Dice que se humilló. ¿Por qué se humilló? Porque obedeció al Padre en todo. Por eso dice la Escritura: el que se humilla delante de Dios será exaltado. Pero el que busca ser exaltado sin humillarse, ¿qué dice el pasaje? Será humillado. ¿Sabes cuál es el gran problema hoy que tenemos? Que queremos llegar a un sitio, llámese la iglesia, queremos llegar a un lugar y queremos rápidamente escalar. Queremos rápidamente, quiero estar allí. Y el pastor o el líder, ¿por qué no me ve a mí? Pero si yo puedo hablar muy bien. Tienes que esperar el proceso de Dios para tu vida. El problema hoy en día es que la gente está buscando la exaltación sin haber conocido a Cristo, sin haber entrado en el proceso. Jesús, siendo Dios, no estimó, no se aferró a eso. No era obligatorio, no era necesario para él despojarse de todo y humillarse a sí mismo. Porque tuvo la muerte más humillante en una cruz. Solamente a los peores malhechores el Imperio Romano le daba ese tipo de tortura, de castigo. Jesús lo sufrió. Siendo Dios, no había pecado en él. Se despojó de todo. Tenemos que despojarnos de los prejuicios, de los complejos. Tenemos que despojarnos. Ay, el hermano pasó y no me miró, no me... Tenemos que despojarnos. Cuando tu mirada está puesta en el Padre, sabes, su presencia te atrae y no tienes tiempo para esas cosas de la carne. Primero nos humillamos a Él y Él va a poner en el corazón del pastor y de los líderes, porque como decía, esto no se trata de nosotros, se trata de Dios. Pero sabes, Dios en su inmenso amor nos está llamando, nos atrae con su amor a su presencia. Y si nosotros no atendemos su llamado, sabes, Dios nos puede borrar a todos nosotros y traer gente nueva. Sencillo. Porque Él es Dios. Se humilló y por eso dice Filipenses que por esta causa, dice otra versión, que por esta causa de ser obediente y humillarse, dice, por lo cual Dios lo exaltó a lo más alto, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Cuando tu vida y mi vida están rendidas, están humilladas al Señor, Dios te va a exaltar. No necesitarás promocionarte. No necesitarás estar buscando o llamando a alguien para que
sea de influencia para colocarte. No, cuando tu vida está rendida a Dios, el mismo Dios es el que te va a exaltar, el mismo Dios es el que te va a bendecir, el mismo Dios es el que te va a hacer llamado para colocarte en el lugar y que cumplas el propósito que Él ha dicho que hará contigo. Póngase de pie. Denle un fuerte aplauso al Señor. A su nombre. Necesitamos aprender. Necesitamos aprender. Necesitamos despojarnos. Necesitamos vaciarnos de nosotros, del yo. No porque yo pienso, no porque no. Señor, te entrego mi mente, te entrego mi corazón, mi alma, mi espíritu, te entrego mi cuerpo, todo te entrego. Y quita lo que estorba para ver tu gloria, para ver el milagro. Había una familia que necesitaba un milagro. Un hombre había muerto. Un amigo de Jesús había muerto. Y cuando lo llevaron al sepulcro, había una gran piedra. Lázaro había muerto. Y Jesús llegó a ese lugar. Jesús pudo haber ordenado la piedra y se hubiese partido en dos. Pero él preguntó, ¿dónde está? El milagro que ellos necesitaban estaba allí, en el sepulcro, pero había una piedra muy grande. Y Jesús no la fue a mover, ni le ordenó la piedra. Jesús les dijo, quitar la piedra. En este año que inicia, tú y yo tenemos que quitar la piedra. Representa el único obstáculo para ver el milagro y la gloria de Dios en nuestra vida. El quitar la piedra ya no depende de nosotros. Señor, yo me rindo a ti. Señor, yo quito lo que es de estorbo en mi vida, en mi casa, porque quiero ver tu gloria. Y hoy, en este primer servicio de Santa Cena, venga a la mesa, venga, el Padre te ha llamado. Y si tus vestidos se han manchados, están manchados, si por causa de malas decisiones no te fue bien, en el 2023, el Padre te recibe con los brazos abiertos para que comiences este año entendiendo que todo lo que necesitas está en casa de tu Padre. Todo lo que tú y yo necesitamos lo tenemos en casa de nuestro Padre Celestial. Solamente dos cosas pide el Señor: que nos humillemos a Él, que le obedezcamos a Él, como dice Filipenses. Se humilló y fue obediente hasta la muerte. ¿Sabes? Si no hay humillación, rendición delante de Dios, y si no hay obediencia a Dios, a la autoridad que Dios ha colocado, no va a haber exaltación de parte de Dios. En cada personaje de la Biblia, Josué sirvió a Moisés y Josué cumplió el propósito de llevar al pueblo a la tierra prometida. Moisés inició, Josué continuó. Elías tiró el manto sobre Eliseo y hubo una transferencia, y Eliseo le sirvió a Elías y fue obediente y recibió la doble porción de parte de Dios.
Y podemos seguir buscando. Los discípulos caminaron con Jesús y aunque le dieron mucho trabajo y dolores de cabeza, ellos obedecieron. Porque después que fueron transformados, después de haberse escondido cuando crucificaron al Señor, el Espíritu Santo vino sobre ellos, vieron a Jesús resucitado con poder y fueron obedientes y extendieron el mensaje de Jesús a varios lugares. Solamente dos cosas nos pide el Señor: que nos humillemos a Él y que obedezcamos. Porque si obedecieres la voz de Jehová tu Dios, atentamente te alcanzarán todas sus bendiciones. Así que en este año vengamos a la presencia, a la casa del Padre, humillados a Él en adoración y estar atentos a lo que Dios quiere hacer. Cuando Jesús dijo quitar la piedra, la gente movió la piedra y la voz de aquel que todo lo puede hacer, la voz de Jesús, llamó a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Yo no sé a qué nivel está tu milagro o lo que estás necesitando para este año, pero solo quiero decirte que tu milagro, tu bendición, lo que estás esperando, está en la voz del Señor. A la medida que tú y yo depongamos y quitemos la piedra, escucharemos la voz de Dios diciendo levántate. Escucharemos la voz de Dios trayendo la respuesta. Escucharemos la voz de Dios trayendo la bendición sobre nuestra familia. Levante sus manos conmigo. Señor, te damos gracias. Padre, en el nombre de Jesús, bendita tu palabra que salió de tu boca, Señor. Bendita la palabra. Con el poder de tu palabra creaste todas las cosas. Creaste el universo. Con el poder de tu palabra hiciste todo, Señor. Con el poder de tu palabra los mares se abrieron. Un pueblo atravesó el desierto. Con el poder de tu palabra, con el poder de tu presencia, los antiguos hicieron grandes señales, grandes prodigios. Con el poder de tu palabra sanaste. Con el poder de tu palabra trae salvación hoy a nuestras vidas. Señor, hoy más allá de nuestras fuerzas, porque con nuestras fuerzas no podemos, te pedimos, Espíritu de Dios, que nos asistas. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tú nos guíes, que nos ayudes a mover la piedra, que nos ayudes a quitar de nosotros, a deponer de nosotros las actitudes que han estorbado para ver tu gloria y para ver tu milagro. Te pedimos que nos ayudes, Espíritu de Dios, a venir a la presencia, a la casa del Padre, humillados y en acción de gracias, en adoración. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, que la bendición está en obedecerte a ti, Señor, en obedecer a la autoridad que has traído a este lugar. Porque la obediencia y la humillación traerán el milagro y la bendición sobre nuestras vidas. Te damos gracias, dele gracias, Señor. Y declaramos que este año que comienza, veremos su gloria. Le decimos, Señor, estoy dispuesto a quitar de mí esa piedra, esa actitud
de la carne que aún me impide ver tu promesa, que aún me impide ver la plenitud de tu bendición. Hoy, Señor, declaro en el nombre de Jesús que como ese joven me levantaré y estaré en tu casa para adorarte, porque todo lo tengo en tu presencia. Todo está en la casa de nuestro Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya.